Ella estaba descalza cuando la trajeron. El polvo se aferraba a sus tobillos como una segunda piel, agrietada y morena por años de labor bajo el cielo abierto. Sin sombrero, sin chal. Solo un vestido desteñido por el sol que hace tiempo había perdido su forma. Y un silencio tan denso que incluso los hombres borrachos apartaban la mirada. La ataron al poste con una cuerda raída, como si fuera un caballo. Ella no resistió, no parpadeó. Solo se quedó ahí, de pie, espalda recta, barbilla baja, mientras la plaza del pueblo se inclinaba hacia ella. Mitad por curiosidad, mitad por crueldad. El subastador carraspeó. Barajó papeles que no hacían falta. Y alzó la voz en el calor lento de la tarde. 19 años, fuerte, sin enfermedades conocidas. Puede trabajar largas jornadas. Campo o casa. No responde. Alguien rió. Una mujer con falda color ciruela murmuró algo punzante entre dientes. Otra agitó un abanico, aunque no había brisa. La chica no dijo nada. A un costado, su madre se apoyaba en la baranda del salón. Brazos cruzados, labios apretados como si contuviera una escupida. Tenía la mirada endurecida por el alcohol y la decepción, mirando a su propia hija como si fuera nada más que un rastrillo roto. Eso dolía más que el sol. No vale mucho, gritó la madre, con voz espesa de licor. Pero estoy cansada de darle de comer. Es tuya si te la llevas hoy. Y ahí comenzaron los susurros. Esa chica, la huérfana de más allá de Drai Creek. Decían que una vez se fugó con un comerciante. Sin parientes, excepto esa mujer que la vende como si fuera harina. Nunca se le ha visto sonreír. El subastador no detuvo la venta, ni hizo una pausa. Solo miró alrededor y preguntó. ¿Quién se lleva a la chica? Trabaja callado, es pequeña, no pide más. Nadie levantó la mano. Al principio, algunos hombres miraron, y luego desviaron la mirada. Un tendero se rió y negó con la cabeza. Un chico susurró algo sobre mercancía usada. Y su madre le dio un codazo en las costillas. La chica miraba al suelo, como quien no espera nada y ya está acostumbrada. Entonces, una sombra se movió al fondo de la multitud. Un hombre alto, con un abrigo largo y gastado. Nadie lo había visto llegar. Se apoyaba en la baranda junto al puesto del herrero. Sombrero bajo, mano firme, el polvo cubriendo sus botas. No recién, sino de algún camino antiguo. Alguien susurró. No es el viudo de Soutree. Decían que vendió su ganado. Ya no tiene ayuda. Quizás solo viene a mirar. Pero no miraba. Avanzó. Levantó una mano, apenas un gesto. Pero rompió el silencio como una bala. Yo me la llevo, dijo. Ni fuerte ni suave. Solo firme. El subastador parpadeó. ¿Te la llevas? Sí, asintió una vez. ¿Es tuya para venderla? La madre resopló. Es mía para deshacerme de ella. El hombre se acercó, entregó unas monedas. No era una fortuna. Tampoco una ganga. Solo, lo suficiente. No la desató de inmediato. Solo la miró. Ella no sostuvo su mirada. Miraba la cuerda. Sus muñecas en carne viva. La tierra. Él sacó una navaja de bolsillo. Lento, cuidadoso. Y cortó la cuerda. Ella no se estremeció. Él no la tocó. ¿Estás herida? Preguntó. Ella negó con la cabeza. ¿Tienes nombre? Ninguna respuesta. No importa. Él retrocedió. Hay un carro esperándote. ¿Vienes, o te quedas? Tú eliges. Por un instante, no se movió. La multitud no respiraba. Luego, bajó del cajón. Las rodillas casi la traicionan. Se sostuvo. Él no le ofreció el brazo, pero caminó a su lado, lo bastante lento, para que sus piernas cansadas lo siguieran. Y juntos dejaron la plaza, bajo el peso de 1000 ojos. Nadie los detuvo. Llegaron al carro. De madera, sencillo. Una mula inquieta atada al frente. Él la ayudó a subir atrás. Le pasó una cantimplora. No dijo nada más. El pueblo quedó atrás, disuelto en polvo, calor y juicio. Ella no preguntó a dónde iban. No dijo una palabra, pero bebió el agua, como si fuera sagrada. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar. El camino se extendía, como una cinta de silencio. La tarde viró a ámbar, luego oro, luego crepúsculo. Las sombras se alzaron desde la hierba, y se aferraron a las ruedas. Él conducía sin prisa. Ella sentada con las piernas cruzadas, mirando cómo el camino desaparecía tras ellos. Sin lágrimas, sin miedo, solo un silencio demasiado pesado para una chica de su edad.
Cuando la mula se detuvo, el cielo ya era lavanda. A lo lejos, una casa vencida por el tiempo se inclinaba levemente, flanqueada por un roble moribundo, y un granero aún más viejo. «Es aquí», dijo él. Ella no respondió. Con un farol encendido, él la ayudó a bajar. «La cocina está por allí. Tu cuarto está arriba. ¿Tienes hambre?» Ella negó con la cabeza. «¿Estás limpia?» Otro asentimiento. Él abrió la puerta, la sostuvo. Adentro olía a cedro y ceniza, sin cortinas de encaje, sin adornos, solo pisos de madera, muebles rústicos y gastados. Una única foto clavada sobre la chimenea, tan desvaída que no se distinguía. «No me conoces», dijo él. «Lo sé», respondió ella, con voz tenue, seca. Él señaló la escalera. «Arriba, la habitación de la izquierda». Ella subió. No cerró la puerta tras de sí. Él no la siguió. A la mañana siguiente, la encontró ya en el fregadero, lavando las tazas. «No tienes que hacerlo», dijo él. Ella respondió sin volverse. «No me importa». Desayunaron en silencio, sin preguntas, sin charla trivial. Ella notó su cojera. Él, como ella se estremecía cuando el viento azotaba la puerta. Más tarde, ella intentó barrer el porche. El palo de la escoba se rompió. Lo arregló sin decir una palabra. Ella dobló las toallas en cuadrados, manteniendo la voz atrapada en la garganta. Él le trajo un chal cuando cayó la noche, lo dejó sobre la barandilla sin decirle que lo usara. Y así pasaron los días, no con drama, sino con quietud. Un silencio que no estaba vacío, solo expectante. Ella notó cómo él alimentaba primero a la mula, siempre. Como tocaba el poste de la cerca como a un viejo amigo. Como decía buenas noches, a la misma hora cada noche. Aunque ella nunca se lo devolviera. Él notó cómo ella se estremecía con los truenos. Cómo pelaba el pan antes de comerlo. Cómo se quedaba afuera mucho después del atardecer, mirando el horizonte como si allí pudiera haber algo mejor. Una tarde ella preguntó: «¿Por qué me llevaste?» Él no respondió de inmediato. Solo sirvió café en 2 tazas, le entregó una. Cuando finalmente habló, fue en voz baja. Porque nadie más lo hizo. Ella miró la taza, el vapor enroscándose entre sus dedos. «Pudiste haber escogido a alguien más bonita», susurró. Él no parpadeó. No necesitaba belleza. «¿Qué necesitabas?» Él miró hacia el granero. Alguien que no se fuera. Ella no dijo nada más esa noche. Pero al día siguiente ya no se sentó tan lejos de él. La chica con polvo en los tobillos había llegado a una casa que no hacía preguntas. Y el hombre que ya no tenía nada acababa de hacer espacio para algo que no esperaba conservar. Ninguno de los dos creía en la esperanza. Pero ese porche, bajo un cielo púrpura y magullado, tenía 2 sillas. Y por primera vez, ambas estaban ocupadas. La chica despertó con luz. No la esperaba. Se filtraba por cortinas de muselina, pálida y suave, como si intentara no asustarla. La cama crujió cuando se sentó. Esperaba un golpe en la puerta, un grito, una orden. Nada llegó. Abajo, la casa se movía despacio. Las tablas del piso quejándose con ritmos viejos. En algún lugar, una tetera susurraba. El ranchero ya estaba afuera. Ella dobló la colcha sobre el colchón, como siempre había hecho. Bordes tensos, esquinas cuadradas. Como una cama de soldado. Costumbre de una vida donde el orden era supervivencia. La cocina aún olía al pan de la noche anterior. Una nota descansaba sobre la mesa, con letra de hombre. «El café está listo. Estoy en el granero. El forraje está en el comedero. Si te apetece». Sin firma. Sin instrucciones más allá de lo que importaba. La leyó 2 veces antes de doblarla y guardarla en el bolsillo de su delantal. Entonces sucedió algo extraño. Sus hombros, siempre tensos, se hundieron apenas, como si alguien hubiera aflojado la cuerda dentro de ella. Afuera, la mañana estaba en silencio, pero no uno que pesara, sino uno que recibía. Siguió el rastro de huellas hacia el granero, cada una profunda y cuidadosa, como si el hombre que las hizo llevara cosas que nunca decía. Él no alzó la vista cuando ella entró, solo siguió martillando una bisagra torcida en su lugar. El sol se colaba entre las rendijas en franjas doradas. El polvo flotaba entre ellas como viejos fantasmas. «Puedo ayudar», dijo ella. Él no detuvo su trabajo. «¿Segura?» Ella asintió. «Estoy acostumbrada a trabajar». Él señaló hacia la paja. «Lánzala si quieres». Hay ropa de cama limpia apilada junto a la pared. Ningún comentario sobre cómo había dormido. Ninguna pregunta sobre su pasado.
Solo espacio. Así era él. Trabajaron así durante horas. Él reparando la puerta de un establo rota. Ella paleando y barriendo. El aire entre ellos era liviano, no dicho. Se empezó a formar un ritmo. No del todo armonía, pero tampoco disonancia. Solo dos personas haciendo lo que sabían hacer. Al mediodía, el sudor había hecho que mechones de su cabello se pegaran a su cuello. No pidió agua. Él le pasó una taza de hojalata sin decir palabra. Ella bebió. Se la devolvió. Sus dedos se rozaron. No fue nada. Fue algo. Más tarde, ella se paró junto a la cerca, los brazos colgando sobre el travesaño, mirando cómo el viento agitaba el pasto, como una madre acariciando el cabello de su hijo. Él vino a pararse a su lado, en silencio. ¿Tú construiste todo esto?, preguntó ella. Él asintió una vez. La mayoría. ¿Por qué? Él miró al frente. Porque alguien tenía que hacerlo. Y yo aún estaba aquí. Ella no preguntó qué significaba eso. No necesitaba hacerlo. Esa noche, ella picó zanahorias mientras él traía leña. El aire en la cocina se espesó con el olor del estofado y el crujir de los leños. La casa ya no se sentía del todo vacía, solo pausada, como una canción esperando su próximo verso. Ella notó cosas, como él colocaba sus botas una al lado de la otra, cómo nunca golpeaba las puertas de los armarios, como sus manos, callosas y agrietadas, podían moverse con cuidado. Él también notó cosas, como ella volvía el rostro hacia el calor, como si hubiera estado fría por años, como siempre tomaba el plato rajado, la porción más pequeña, como escuchaba más de lo que hablaba, como si las palabras alguna vez le hubieran hecho daño. A la mañana siguiente, encontró un paño doblado sobre la mesa, un delantal nuevo, cosido a mano. No era fino, pero sí considerado. Ella recorrió el dobladillo con los dedos, como si fuera oro. Al tercer día, ya conocía el patrón de sus pasos en el porche. Y él, el sonido de su tarareo. Cuando pelaba manzanas. Hablaban poco, pero el silencio ya no estaba vacío. Estaba lleno de cosas que no necesitaban decirse. Pero los fantasmas persistían. Cada noche, él pasaba por una puerta estrecha al final del pasillo sin tocarla. Ella notaba cómo sus ojos se oscurecían al verla, como su mandíbula se tensaba por un instante. Una vez, ella intentó girar el picaporte, pero estaba cerrado. Más tarde, le preguntó al respecto. Solía ser su habitación, dijo él, sin mencionar nombres ni dar explicaciones. Ella no insistió. Esa noche, mientras yacía en la cama, pensó en todas las habitaciones en las que había estado encerrada, las que tenían tablones clavados en las ventanas, las que estaban llenas de palabras como propiedad y pago flotando en el aire como humo. Y ahora, allí estaba ella, libre para irse, pero demasiado insegura para moverse. A mitad de semana, llovió de repente, como si el cielo finalmente hubiera decidido que no podía sostenerse más. Ella salió, levantó el rostro hacia el aguacero, dejó que la empapara, que bautizara las partes de ella que aún creían que valía algo. Él la observó desde el porche, seco e inmóvil. Luego se quitó el abrigo, caminó hacia ella y lo colocó sobre sus hombros. Ella no dijo gracias. No era necesario. Él no se apartó. Esa noche, no cenaron en silencio. Ella le contó sobre el primer campo en el que trabajó, cómo sus manos sangraron ese día y nadie lo notó. Él le habló de un potro nacido demasiado pronto, de cómo pasó 3 noches cuidándolo solo para que muriera de todos modos. No lloraron, pero algo se suavizó entre ellos, como el deshielo bajo la nieve. Aún así, ninguno de los dos se acercó, ninguno se atrevió a nombrar lo que estaba creciendo, pero ambos lo sabían. Beakel.com. Al día siguiente, el pueblo envió noticias. Un vecino la había visto en la ciudad. La chica de la subasta, susurraban. Un hombre se acercó ofreciendo monedas para llevársela, asumiendo que era algo prestado temporalmente, algo que debía ser devuelto. El ranchero no respondió con puños, simplemente dijo, «Está bajo mi techo. Ahora te vas». Esa noche, ella preguntó, «¿Por qué me odian?». Él no respondió de inmediato, luego dijo, «Porque les recuerdas algo que no tienen el valor de enfrentar, que cambiarían a una hija por monedas, que permitirían que sucediera y se reirían». Ella lo miró y vio algo en su rostro que la hizo sentirse menos sola. «No estoy rota», dijo en voz baja. «Lo sé. Solo estoy cansada». «También lo sé». Luego se sentaron en el porche nuevamente, no cerca pero no lejos, y la casa, vieja y dolorida, respiró de nuevo, solo una vez, una larga exhalación.
Esa noche, ella dejó la puerta entre sus habitaciones entreabierta, no como una invitación, sino como un acto de confianza. Él lo notó, pero no cruzó. Aún no estaban listos para eso, pero el suelo entre ellos ya no se sentía como un océano, y eso era suficiente por ahora. El cielo ya estaba cargado cuando engancharon el carro, nubes hinchadas y amoratadas flotaban sobre la cresta como algo esperando romperse. La chica se paró en la barandilla del porche, los dedos torcidos en el chal que él había dejado allí días atrás, observando la ciudad distante como si pudiera desaparecer si parpadeaba. Él se acercó, se puso el abrigo. ¿Aún quieres ir? Ella asintió. Necesitamos harina, sal, tal vez hilo. Él asintió de vuelta, sin sermones, sin preocupaciones, solo un acuerdo silencioso. Viajaron en silencio, el camino ahora familiar, cada sacudida en el sendero absorbida en sus huesos. Ella se sentaba más erguida que antes, él lo notó. Y ella notó que él revisaba sus manos cuando le pasaba las riendas, como si quisiera asegurarse de que los callos estaban sanando. Cuando llegaron al pueblo, el viento había cambiado. La gente los notó esta vez, no solo miradas, sino miradas que duraban más de lo que la decencia permitía. «Es ella», murmuró alguien. «La chica de la subasta». Entraron juntos en la tienda general. La campana sobre la puerta sonó una vez, y luego resonó demasiado tiempo. El tendero levantó la vista y sonrió débilmente. «De vuelta por semillas, señor». «No», dijo el ranchero. «Solo suministros». La chica se movió silenciosamente por los pasillos, recogió lo que necesitaban, midió el azúcar con dedos cuidadosos. Pero cuando alcanzó el hilo de coser, otra mano se extendió y golpeó la suya. «No toques nada delicado», dijo la mujer detrás del mostrador. Era más joven que la madre de la chica, mayor de lo que su crueldad debería permitir. «Esto no es la despensa de un burdel». La chica se congeló, su respiración atrapada a mitad de camino hacia sus pulmones. El tendero no intervino. El ranchero dio un paso adelante, lento y firme. «Eso es suficiente». La mujer resopló. «Tú eres el que la compró. ¿Qué importa lo que toque?» Él no dijo nada al principio, solo miró la mano de la chica, el enrojecimiento floreciendo en los nudillos, luego a la mujer. «Si le hablas de nuevo, desearás que hubiera alzado la voz». Se fueron sin el hilo. El viaje de regreso en el carro fue más silencioso de lo habitual. Ella mantuvo el rostro vuelto hacia el horizonte, sus manos permanecieron en su regazo. «Lo siento», dijo él finalmente. Ella negó con la cabeza. «Tú no lo hiciste. Tampoco lo detuviste». Sus ojos ardían, pero no dejó que las lágrimas cayeran. «Estoy cansada de que me miren como si fuera algo que limpiar de una bota». «No lo eres». Ella se volvió hacia él. «Entonces, ¿qué soy?» Él se tomó su tiempo. «Eres lo que ellos temen admitir que desecharon». La lluvia comenzó mientras cruzaban la última curva hacia el rancho, suave al principio, como un suspiro, luego más fuerte, hasta que golpeó la lona del techo. Como puños, el trueno estalló sobre la llanura. La mula se asustó, las ruedas resbalaron en el barro. Él tiró fuerte de las riendas. «Tendremos que refugiarnos en el granero». Desengancharon rápido, la lluvia empapando mangas, faldas, piel. Ella corrió adelante, abrió de golpe las puertas del granero. Él tropezó justo detrás, resbaló una vez. Se sostuvo contra el marco con un gruñido. Dentro, la tormenta rugía, el viento aullaba entre las vigas. La mula relinchaba, el agua goteaba por las grietas del viejo techo, como siempre lo había hecho. Se quedaron justo dentro, empapados, jadeando. Su cabello pegado al cuello, su camisa aferrándose a cada cicatriz. «¿Por qué le dijiste eso?», preguntó ella. «Porque era verdad. Pero no me conoces. Sé lo suficiente». Ella negó con la cabeza. «No, no sabes. No sabes lo que he hecho, lo que he permitido que pase. No necesito saberlo. Pero necesito que tú lo sepas». Él no se movió. Dejó que el silencio cayera entre ellos como la lluvia. «Entonces dímelo». Ella apartó la mirada, respiró hondo. Luego otra vez. «Tenía 15 años la primera vez que me ofreció a un hombre. Mi madre tomó la moneda. Dijo que ya era suficientemente grande. Dijo que este mundo no da favores a las niñas que se mantienen suaves. Esperó a que él retrocediera, se alejara. No lo hizo». Ella continuó. «Intenté huir. Me atraparon. Me encerraron en un cobertizo por 3 días. Sin agua. Cuando me soltaron, ya no luché». Su voz se quebró. «Dejé de contar a los hombres después del sexto. Aún así, él no habló». Ella se acercó,
las manos temblando. Tú me compraste, igual que ellos. Quizás más amable, pero lo mismo. No, dijo él. No te compré. Tú entregaste dinero. Pagué para que algo terminara. Ella lo miró. Él la miró como se mira a un relámpago en la distancia. Con miedo, pero sin moverse. No conocía tu historia. Todavía no la conozco. Pero vi el final que estaban escribiendo para ti. ¿Y crees que puedes cambiar eso? No. Creo que tú puedes. El granero crujió bajo el peso del viento y el trueno. Luego el techo gimió. Una sección cerca del altillo cedió. Él miró hacia arriba justo cuando la viga caía. Ella gritó. Él la empujó a un lado. La viga golpeó su hombro. Cayó pesadamente al barro. Ella corrió hacia él, el corazón latiendo con fuerza. No te muevas. No te muevas. Estoy bien, jadeó. No lo estás. Ella se arrodilló junto a él, le sostuvo la cabeza en el regazo. La sangre se filtraba por la manga. Estás sangrando. No es grave. Sí lo es. Estás llorando. Lo estaba. No se había dado cuenta. No quería que te lastimaras. Prefiero lastimarme antes que verte arrastrada de nuevo al infierno. Ella parpadeó, temblando. Dijiste que podía cambiar el final. Lo creo. Ella apoyó la frente contra la suya. Entonces quédate vivo para verlo. Él rió, débil pero real. Buena orden. Al amanecer, la tormenta había pasado. La luz volvió en finas franjas doradas, tímidas, entre las vigas. Él estaba sentado, apoyado contra un barril, vendado. Ella le trajo café. Se lo entregó sin decir nada. Él lo tomó, sus dedos se rozaron. Esta vez, ella no se apartó. Él tampoco. El granero estaba roto. La casa seguía en pie. Ellos también. La mañana llegó suave. Como si la tierra misma contuviera el aliento. La neblina se aferraba baja sobre el campo. Como un recuerdo que se niega a irse. En el granero. La chica estaba sentada con las piernas cruzadas junto al ranchero. Ambos envueltos en el silencio que sigue a la supervivencia. Sostenía una taza de hojalata entre las manos. Ya no por calor, sino por algo más firme, un ritual. Su vendaje estaba empapado cerca del hombro. Él no se quejaba. No pedía ayuda. Aún así, ella le traía agua y revisaba la herida. Su toque entrenado por años de cuidar a otros que nunca agradecían. Deberías descansar en la casa, dijo ella. Él negó con la cabeza. El techo necesita arreglos. Casi mueres. Él miró hacia la puerta del granero, hacia la luz pálida de la mañana. Casi no es lo mismo que morir. Ella contuvo el aliento. No por las palabras, sino por la calma con la que las dijo. Se levantó, se limpió las manos en el delantal. Luego lo miró con esa clase de mirada que uno da cuando ya no tiene nada que esconder. Necesito irme. Él no se inmutó. Puedes. No estoy diciendo que quiero. Digo que necesito. Lo sé. ¿Por qué no me detienes? Porque necesitar irse significa que aún no has elegido quedarte. Ella tragó saliva. Esa respuesta dolió más de lo que esperaba. Él se levantó lentamente, con una mueca de dolor que ocultó como siempre lo hacía. Empacaré el carro, dijo. No pedí ayuda. No la estoy ofreciendo. La estoy dando. Al mediodía, su bolso estaba listo. No llevaba mucho. Algo de ropa. El hilo que él había vuelto al pueblo a comprar para ella. Lo dejó en su almohada sin una palabra. Y el delantal que él remendó después de que ella lo rasgara en un clavo. Él estaba junto a la mula, riendas en mano, esperando. Ella bajó los escalones del porche y se detuvo. La casa detrás de ella parecía más grande que nunca. No en tamaño, sino en todo lo que significaba. Y pensar que debería poder irme sin llorar, murmuró. Deberías poder irte como necesites. Subió al carro. Él no dijo adiós. No preguntó si escribiría. Solo asintió y volvió hacia el granero. Pero la mula no se movió. Ella tiró de las riendas. Nada. Lo intentó de nuevo. Se acostaron lado a lado. Sin tocarse, pero tampoco separados. Ella susurró en la oscuridad. Nunca me había sentido segura antes. No de verdad. Él respondió sin abrir los ojos. Eso es un hogar. Ella sonrió y se volvió hacia él. Creo que amo esta casa, dijo. Y era verdad. Porque ya no eran solo paredes y techo. Era el lugar donde su nombre había cambiado de forma. Donde su valor le fue devuelto. Paz tras paz, aunque temblorosa. La casa, como ella, había estado en silencio. Guardando demasiados fantasmas. Ahora respiraba. Una semana después, volvieron al pueblo. No por provisiones. No por disculpas. Esta vez,
por papel. Papeles de matrimonio. Firmados con tinta callada. Presenciados solo por el viento, el polvo, y la mula que los había llevado. El escribano alzó una ceja, pero no dijo nada. De camino a casa, ella se apoyó en su hombro. No por necesidad, sino por deseo. Al llegar, se quitó las botas. Y entró descalza por la puerta. Tocó el marco, la pared, la mesa, como alguien que recuerda, como se siente su propia piel. Y cuando se volvió hacia él, parado como siempre, sombrero en mano, mirada baja pero cálida, simplemente dijo: «Bienvenido a casa». El parpadeo. «También es tuya». Esa noche, él quitó la fotografía descolorida de encima de la chimenea. No la quemó, no la escondió, simplemente la guardó en un cajón. Lo cerró con cuidado y dejó un espacio libre en la pared. Ella lo notó. No dijo nada, pero más tarde, colgó una simple tela bordada en su lugar. Nada ostentoso. Solo 2 nombres, uno al lado del otro. Y debajo, la palabra, suficiente. El otoño llegó lento y dorado. Apilaron leña. Envasaron duraznos. Ella le enseñó a leer cursiva. Él le enseñó a remendar cuero. Discutieron una vez sobre dónde plantar la col de invierno. Pero cuando el viento se sostuvo esa noche, se sentaron juntos junto al fuego. Y compartieron la última galleta. Ya no necesitaban permiso para ocupar espacio. Y ese fue el milagro. Porque en un mundo que alguna vez subastó su valor, ella había reclamado su lugar. Y en una casa que había sido vaciada por la pérdida, él había aprendido a amar sin miedo. Ella no fue salvada. Se levantó. Él no fue curado. Eligió permanecer abierto, de todos modos. La casa, al fin, respiraba. No solo con vida, sino con significado. Y si pasas por allí hoy, más allá de la loma donde se inclinan los álamos, verás la luz del porche brillando, incluso al anochecer. Escucharás risas, suaves y sin esfuerzo. Verás 2 sillas, siempre ocupadas. Y tal vez, si el viento sopla justo, escucharás el crujido del piso, como huesos viejos acomodándose en algo cálido. Y quizás pensarás, solo quizás, que hay cosas rotas que no necesitan arreglo, solo necesitan ser nombradas. Así que aquí tienes tu nombramiento. Ustedes no son lo que les llamaron, son lo que cargaron, lo que eligieron no rendir, lo que construyeron, descalzos y sangrando. Y si tienes suerte, si eres valiente, quizás encuentres tu propia casa como esa, una que aprenda a respirar otra vez. Por ti, por amor, y porque, al fin, te quedaste.